Cuando leemos la Biblia, vemos y observamos que está llena de confrontaciones entre el poder de Dios y el poder de las tinieblas. Como era al principio, desde el mismo principio, así será hasta el final. Una confrontación entre el poder de Dios y el poder de Satanás, el poder de las tinieblas. A medida que nos acerquemos al final y estamos viviendo los tiempos finales, hay demasiadas evidencias de que estamos viviendo los tiempos finales. Nadie sabe ni el día ni la hora. Puede ser dentro de 15 días, un mes, un año, 10 años. No sabemos. Pero una cosa, tú tienes que estar preparado o preparada para ese evento final, completo, inexorable, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la guerra se va a incrementar cada día más y más, donde el reino de las tinieblas y el poder de Dios van a confrontarse más. Un estudioso, un erudito de la Sagrada Escritura y sobre todo del Nuevo Testamento, decía este pensamiento que a mí en lo particular me impactó. Él dijo: la Biblia realmente dice, allí en Apocalipsis 22:13, dice que estas palabras: yo soy el Alfa. Está Jesucristo hablando, diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy el principio y el fin. Quiere decir que, según este teólogo estudioso, dice: Jesucristo es el fin de todas las cosas. Todo está preparado para Él, en su plan, en su propósito, en sus designios. Por eso dice la Sagrada Escritura también, dice que todas las cosas fueron creadas por Él, y eso fue en el principio. Y para Él, en el transcurso. De tal manera que todo fue preparado para que fuera para su gloria, y su gloria va a permanecer por la eternidad, aun cuando estas cosas dejen de ser, como está pronosticado, que este mundo va a dejar de existir, va a dejar de ser, y solamente va a vivir en el mundo espiritual, con nuestros cuerpos en ese mundo sobrenatural que Dios y que el mismo Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Entonces, si Jesucristo durante esos 5,000, 4,000 años antes de que Él viniera pasaron, a partir de que Él vino hace 2,000 años, comenzaron los últimos tiempos, o los tiempos del fin. A veces me encanta a mí utilizar el partido de fútbol, y digo que el partido de fútbol no termina hasta que termina. A veces he visto que en los últimos 2-3 minutos se meten goles, o sea, en el fútbol americano se meten touchdown, y bueno, suceden sorpresas. Estamos viviendo los últimos tiempos de esta era, de esta humanidad. Pero de los últimos tiempos, a partir de que Cristo vino, estamos en los últimos minutos de los últimos tiempos. Estamos en los últimos minutos de los últimos tiempos. Esto
Por eso es que están sucediendo muchas cosas y van a venir todavía más. Y una de las manifestaciones de los últimos tiempos es que habrá un aumento de la maldad, un aumento del poder del maligno, de las manifestaciones del maligno, porque él sabe que le queda poco tiempo y va a estar presionando, tratando de lastimar y dañar a la humanidad a la que Dios ama, a la que Dios quiere rescatar, a la que Dios quiere salvar. Pero el enemigo quiere llevarse a la mayor cantidad de personas con él al infierno, sabiendo que lastima el corazón de Dios. La decisión al fin y al cabo es nuestra. El diablo no puede llevarse a nadie que haya tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados, de apartarse del mal y de entregarle su vida a Jesús, el Hijo eterno de Dios. Quiere decir que la oportunidad está hecha, está dada. Jesucristo vino al mundo, abrió la puerta de salvación a todo el universo humano, a todas las gentes de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las razas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces va a haber un aumento de la maldad. Viene un aumento por todos lados y lo estamos observando. Pero también viene la manifestación de un aumento del poder de Dios a través de su pueblo, a través de su iglesia. Y su iglesia no es aquella que se llame Iglesia de Jesucristo. Es aquella que está conformada solamente y exclusivamente por aquellas personas que le han abierto su corazón a Él, se han arrepentido de sus pecados, le han entregado el control y el dominio de su vida a Él, y a estos Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos hijos de Dios son los que conforman su pueblo, son los que conforman su iglesia, no los que se llamen Iglesia de Jesucristo, aunque le pongan de los santos de los últimos días, como le puedan llamar, o iglesia cristiana, o le podrán llamar como quieran. El nombre y el título no te hace cristiano ni hijo de Dios, sino solamente la presencia de Jesucristo en tu corazón como tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Que quede claro ante todas las naciones y todo el mundo que solamente somos el pueblo de Dios, aquellos que le hemos entregado nuestro corazón y que estamos viviendo en obediencia, que estamos viviendo en fe. Porque la manifestación de los tiempos finales es que el poder del diablo va a aumentar, pero también va a aumentar el poder y la autoridad de su iglesia, del pueblo de Dios, de sus hijos, o sea, de aquellos que hemos creído en Jesucristo, de los que estamos sentados en este lugar, en esta mañana. Vamos a poder mostrar más poder y más autoridad contra el enemigo y contra las fuerzas del mal, para bendición de nuestros hogares, de nuestras familias y de esta ciudad y de nuestra nación. El diablo mismo, así como va a aumentar el poder y la autoridad de la iglesia, también dice la Sagrada Escritura que aumentarán las mentiras y los prodigios que busquen engañar a los santos. Y ahí encontramos Mateo 24, que vemos la palabra del Señor que nos lo advierte. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales
y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces tenemos que estar preparados, leyendo las Escrituras, escudriñando las Escrituras, manteniéndonos en una fidelidad y en una obediencia a la palabra que hemos leído. Y es el tiempo, el día de hoy, debido a este embate del enemigo, es la hora de ser fuertes en el Señor y fuertes en la fe. Entonces, reflexionando si debemos ser fuertes en la fe, volvemos a pensar, ¿qué es la fe? ¿Cómo demostramos que somos el pueblo de fe? A lo largo de la historia vemos en la Sagrada Escritura y descubrimos que fe es escuchar a Dios y obedecer lo que Dios te ha dicho que hagas. Eso es fe. A través de la Escritura vemos que fe es escuchar lo que Dios dice y obedecer lo que Él te ha dicho que hagas. Eso es fe. No nada más aprendernos una definición que está en Hebreos 11:1, que no la sabemos muchos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya le entendiste que es la fe. Pero la fe verdadera, la fe viva, es una fe cuando tú oyes esa palabra, la crees, tienes la certeza y caminas en obediencia, en razón a lo que has escuchado. Entonces tu fe es fe. Cuando tú obedeces, ese es un punto importante. Cuando tú obedeces la palabra de Dios va a ser probada. Aquella palabra que tú creíste va a ser probada. Y vuelvo a poner el ejemplo de las ofrendas, porque es lo que experimentamos más cercano todos los días. Dios te dijo: trae tus diezmos y ofrendas al alfolí, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si tú traes tu ofrenda y la traes a la casa de Dios, y eres recto y honesto en integridad en lo que Él pidió, si estás entregando tus diezmos cabales y lo estás haciendo con gozo, con alegría, no con tristeza en tu corazón, Dios ha prometido que Él va a abrir las ventanas de los cielos. Cuando tú actúas en fe, la palabra de Dios está siendo probada. Y en el mundo espiritual, el reino de las tinieblas empieza a moverse, porque Él sabe que con un acto de fe que tú acabas de hacer, las ventanas de los cielos se van a abrir y va a haber bendición sobre tu vida, y Él va a venir para tratar de impedir que tú tengas esa confianza, que tú empieces a dudar, que digas, bueno, tal vez no llega la bendición, ¿será que qué pasó? ¿Será que Dios se olvidó? Y empieza el ataque, porque la palabra de Dios está siendo probada, pero esa palabra se va a cumplir en la medida que tú permanezcas creyendo en fe, porque esa fe es la obediencia que va a obrar el milagro en tu vida. Palabra probada, palabra probada. La palabra de Dios va a ser probada, tendrá oposición, porque estás entrando en el terreno del enemigo.
El terreno del enemigo es la mentira, el engaño, la falsedad. Cuando tú estás creyendo una palabra de Dios, estás entrando con la verdad al mundo de la mentira y hacer que aquella palabra de verdad se cumpla cabalmente en tu existencia. Pero debes de hacerlo de modo que lo debes de hacerlo de todos modos, aunque venga la oposición, porque a Dios le gusta y quiere que tú aprendas a escuchar su voz. Cada que Él te está hablando, cada que Él te guíe, cada que Él te hable, aunque sea sutilmente, Dios quiere que aprendas a escuchar su voz. A Dios le gusta hablarnos y Él ama la fe. La forma en que Él inicia la fe es diciéndote a ti que hagas algo. Por eso dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso Él inicia la fe hablándote a ti, hablándote algo, susurrándote algo. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Él inmediatamente quiere que tú ejerzas tu voluntad para obedecer. Y esto es fe. Lo que se cree es una parte de la fe, pero la fe se describe bíblicamente como la obediencia a las directrices de Dios. La obediencia a las directrices de Dios. ¿Qué cosa es una directriz? Es un mandamiento, es un consejo, es una orden, es una orientación que Dios te está dando en su palabra, que cuando tú en tu voluntad decides caminar y obedecerla con tu voluntad dispuesta, entonces estás actuando en fe. Por eso el apóstol Santiago escribía en Santiago 2:20 al 23 las siguientes palabras, y está el Señor insistiendo sobre este asunto. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe no nada más es una teoría o un concepto que porque tú lo entiendes ya es fe. No, tienes que lanzarte a actuar en razón de lo que has oído y de lo que Dios te ha demandado que hagas. Por eso la fe es obediencia, y la obediencia es fe. La fe es obediencia y la obediencia es fe. Seguimos leyendo Santiago 2:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. De tal manera que encontramos aquí lo que el Señor quiere insistir en esta mañana para nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de engaños, tiempos de mentira, tiempos donde el diablo está desencadenando y desamarrando todo su poder para lastimar a la gente y sobre todo estorbar al pueblo de Dios que somos nosotros. Pero tenemos que vivir en fe, en una fe genuina, real, que es obediencia a aquella palabra que tú has escuchado y que has oído y que Dios te ha hablado para que tú llegues a cabo. Y como dice la palabra que acabamos de leer también,
Ved, mirad y ved y gustad que Dios es bueno. Dichosos aquellos que confían en Él. Dichosos los que tienen fe, los que han determinado ser como Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Dios le dijo: salte de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Abraham era un hombre ya grande, su esposa era estéril, nunca había tenido la oportunidad de embarazarse cuando era joven. Cuando llegó el tiempo de su cesación de sus funciones orgánicas, todavía nunca tuvo, y ahora era anciana. Con más razón era imposible humanamente que tuviera un hijo. Pero Abraham creyó, le creyó a Dios y salió de su tierra, su parentela, y haré de ti una gran nación. Tuvo su tiempo de prueba, tuvo su tiempo difícil de muchos años, donde la fe de Abraham fue probada. Por fin, en base a aquella esperanza casi muerta, pero manteniéndose en fe, Dios le concede un hijo, Isaac. Dios le concede aquel hijo. Y cuando aquel jovencito ya tenía unos 10, 12 años, Dios le dice: dame a tu hijo, a tu único, entrégamelo en sacrificio en un monte que yo te voy a indicar. Ahí estaba la prueba de la fe. Abraham decía: yo tengo fe. Se había movido en una fe. Así como el mismo Jesucristo un día fue entregado, pero Él sí fue crucificado, pero recibimos la resurrección de Cristo, la vida, y ahí estaba aquel milagro grandioso. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos dice: la fe es obediencia, y la obediencia obra los milagros. Y ahí se encontró, se oyó el balido de un cordero que estaba con su cuerno enzarzado en un zarzal, y dice que levantó aquel cordero y presentó aquel sacrificio a Dios, y se cumplió el propósito que Dios le había dado a Abraham. Así vemos que a Dios le gusta hablarnos. Él ama la fe, y Él quiere que tú lleves a cabo su palabra, porque su palabra está siendo probada y comprobada de que se va a cumplir cabalmente. Por eso encontramos en la Biblia, como decía al principio, la Biblia es una confrontación de poderes. Allí era una lucha entre la carne de Abraham, una lucha entre los pensamientos que el enemigo seguramente puso en el corazón y en la mente de Abraham. ¿Ustedes creen que a veces nosotros leemos y no nos damos cuenta de las cosas que hay encerradas en el transcurso de aquellos eventos? Hubo una lucha tremenda, hubo una lucha de probable incredulidad, temor. ¿Será posible? Pero él permaneció en fe y llevó su obediencia hasta el final, y recibió el milagro que Dios había preparado para él. Encontramos otro evento en la Sagrada Escritura, allí en Éxodo 7, del 9 al 12. Éxodo 7, del 9 al 12. Dice: si Faraón respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues, déjeme buscarle 7. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo.
los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces vemos aquí que la palabra nos está hablando de un evento importante. Estamos hablando de cosas ocultas, bastante pesadas en el mundo espiritual. Los hechiceros arrojaron sus varas al suelo, se convirtieron en serpientes. Estamos viendo una cosa sobrenatural en personas que no son hijos e hijas de Dios. Estamos viendo la manifestación del poder sobrenatural que tiene el enemigo. Un poder sobrenatural que lucha y que está en una eterna confrontación con el poder de Dios. Vemos que el diablo, en su poder y en su gloria demoníaca que él tiene, ha estado copiando y usando todo el poder que Dios le había entregado allá en el cielo. Dios no se lo quitó. Dios nada más lo arrojó fuera del cielo. Dios le dejó a él todas las cosas, porque ahora sí, como podemos decir, lo que Dios da, no lo quita. No lo quita. Simple y sencillamente, él fue expulsado por su conducta, por su envidia, por sus celos, por sus deseos de querer ocupar el lugar de Dios. De tal manera que encontramos a aquellos hechiceros, aquellos magos, cada uno con su vara, y lanzaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Un evento que a cualquiera el día de hoy nos sorprendería y estaríamos totalmente anonadados, como una vara de madera cae y se convierte en una serpiente viva. Y luego llegan los otros hechiceros y lanzan sus varas, y entonces no sé cuántos habría, 5 o 6 hechiceros ahí, y había 6 serpientes. Inmediatamente la confrontación del reino de las tinieblas con el reino de la luz. Un poco de luz siempre destruirá el poder de todas las tinieblas. Y aquella vara de Aarón dice que fue y se comió las otras serpientes, se las tragó. De tal manera que la Biblia nos dice, y tragó las varas. No eran las varas, eran las serpientes que se habían convertido. Las varas que se habían convertido en serpientes. Se traga y después le dice, toma la vara. Y agarró Aarón la vara y estaba igual que antes. No agarró una vara más gordota porque se había comido 8 serpientes o 6. No, sencillamente en el mundo espiritual suceden cosas que a veces nosotros no entendemos, pero había una confrontación real, como les acabo de decir, una cosa profunda en el mundo espiritual. Y te quiero recordar, eso es lo que estamos viviendo hoy en tu casa, en tu empresa, en tu hogar, con tus amigos, con tus conocidos. Estamos enfrentando la lucha contra el reino de las tinieblas y no es un juego. Y no es un juego. Por eso no debemos de estar jugando con el pecado. No debemos de estar jugando con las cosas que son del maligno y que ya las conocemos claramente. Vemos entonces que los hechiceros arrojaron sus varas y vemos que el resultado fue que el pueblo de Israel tuvo fe para seguir a Moisés fuera de Egipto. Cuando Dios envió las 10 plagas, especialmente la 10ª plaga, trayendo la muerte a todos los primogénitos, el faraón llegó al punto en el que él dijo, váyanse. Primero había estado oponiéndose, y vamos a ver algunos eventos, por ejemplo, de la sangre. Cuando
Aarón y Moisés llegaron y tocaron con la vara las aguas del río de Egipto. Todo el río se convirtió en sangre, los peces murieron. Y fueron los hechiceros y también tocaron aguas y se convirtieron en sangre. Había una confrontación, y vean, importantísima. Ahí lo leemos en Éxodo 7:22. En el Éxodo: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vemos también que eso pasó con las ranas. Tocó las aguas y del río salieron ranas. Tocó a Moisés las aguas, salieron ranas. Tantas ranas que había, que donde quiera brincaban y se subían, se metían en las cocinas, se metían en los cuartos, se metían por los caminos, estaban en el trono. Ranas le brincaban a Faraón, se le metían en la cabeza, se le metían en la ropa, en las mujeres se les metían por debajo de los vestidos. Estaban las ranas por todos lados, ya no soportaban las ranas. Pero dice la palabra allí en 8:17: y los hechiceros, fíjense, hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Confrontación de poder, cada día aumentándose el nivel de la confrontación espiritual y sobrenatural. Entonces llegó al punto de este cuarto milagro, que es el de los piojos. Dios le dijo a Moisés: con tu vara toca el polvo de la tierra. El polvo de la tierra. Todos los demás milagros estaban sobre cosas que tenían vida. Pero ahora llegaba un punto donde había una parte donde no podemos encontrar el polvo, no tiene en sí vida como tal, y en el polvo aparecieron piojos. Piojos que se metían por todos lados, tanto en los animales como en los seres humanos. Piojos que les daban una comezón y una picazón, les entraban, les bajaban del cabello, les caían abajo de la ropa y estaban rascándose y estaban en un tormento terrible. Y entonces siempre los hechiceros iban con Faraón y le mostraban que eso era posible hacerlos. Entonces el Faraón se endurecía y decía: este Dios es un Dios como cualquiera, como el que nosotros tenemos aquí en Egipto. Y la evidencia se puso en esta porción, en capítulo 8, 16 al 19. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces los hechiceros hicieron también, pero no pudieron. No pudieron. Solamente Dios tiene el poder de crear vida. Solamente Dios tiene el poder de crear vida. Solamente Dios pudo crear al hombre del polvo de la tierra y formarlo y soplar aliento de vida en él.
Solamente Dios, el diablo, puede manejar y controlar las cosas naturales, pero no puede crear vida donde no hay vida, porque solamente nuestro Dios es el todopoderoso Dios. Una cosa que debemos de observar: cada que Dios mandaba una plaga al pueblo de Egipto, Dios preservaba a su pueblo Israel allí en la tierra de Gosén, que todas las plagas y todo lo que mandó durante el tiempo que estuvieron en la manifestación de las 10 plagas, nunca una de ellas atacó la tierra donde vivía el pueblo hebreo. Todo esto ocurría solamente para los egipcios. Tienes que entender una cosa: en las manifestaciones del poder del diablo que va a sacar en este tiempo, él lo va a hacer para que la gente siga a los profetas mentirosos, a las manifestaciones mágicas que se van a estar dando en el tiempo actual. Y quiero decirte que están sucediendo muchas circunstancias de tipo milagroso, sobrenatural, en el mundo espiritual del reino de las tinieblas. Ahorita hay una serie de eventos que me gustaría no tocar en este mensaje de hoy, porque nos desviarían, lleva más tiempo. Pero Dios mediante, el próximo martes vamos a ver sobre estas manifestaciones del Reiki y de los Okakais allá en el oriente, en Japón, donde está habiendo sanidades por un poder sobrenatural que viene del maligno. De tal manera que nosotros estamos entendiendo lo que hoy se está promoviendo, y ustedes van a oír y van a escuchar. Por eso Dios quiere que nosotros estemos preparados y atentos para ver que en estos tiempos la manifestación sobrenatural del reino de las tinieblas va a tener una efervescencia, pero también nosotros vamos a ser aumentados en nuestro poder, en nuestra autoridad, para cancelar y destruir toda obra del diablo. Cuando Dios nos sacó de Egipto con su poderosa mano, Dios tuvo que enviar una plaga terrible, una plaga que era la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Algo doloroso a mi comprensión y a mi entendimiento. Fue tan duro el endurecimiento del corazón de Faraón, fue tanto su rebelión, porque él estaba en la soberbia de saber que sus magos habían hecho muchos milagros y luego tenían muchos dioses en Egipto. Y el mismo Faraón, él se creía Dios. Y la gente creía que el Faraón era Dios. De tal manera que vino la confrontación entre el espíritu demoníaco que estaba controlando y dominando la mente y el corazón del Faraón. Dios, como tu Dios, Moisés, como tu Dios va a derrotarme a mí? Si nosotros podemos hacer milagros, si nosotros estamos dominando todo el mundo antiguo, una potencia mundial que era Egipto. Llegó el momento en el que cada día se endurecía más la soberbia y el corazón de Faraón, hasta que llegó la 10ª plaga, donde le dijo: deja ir a mi pueblo, porque si no, cada primogénito de la tierra de Egipto va a morir. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, les dijo: preparen un cordero limpio, puro y sin mancha, sacrifíquenlo y armen todas sus pertenencias, agarren todo lo que tienen,
Ahora sí que todos los trapos y los guaraches, porque no tenían nada. No tenían nada. Pónganlo en sus carretas, en aquellos carromatos que habían armado. Dice, porque hoy van a salir rápidamente, apresuradamente. Cuando el faraón diga que ya pueden salir, tienen que salir rápidamente. Y con la sangre de aquel cordero, ustedes van a manchar el dintel de la puerta y los 2 postes de los lados. 2 postes y el dintel. De tal manera que con la sangre de aquel cordero, cuando venga el ángel de la muerte, que va a pasar por toda la tierra de Egipto. Fíjense, todas las demás plagas no habían entrado a la tierra donde estaba el pueblo hebreo. Ahora era al revés. Las plagas llegaban con los egipcios, pero no tocaban a los hebreos. Ahora aquella plaga, el ángel de la muerte, iba a recorrer toda la tierra de Egipto, pero también iba a entrar a donde estaban el pueblo hebreo. Y solamente todos aquellos hebreos que creyeron la palabra de Dios, todos aquellos que oyeron la voz de Moisés, el profeta de Dios, entonces estos son los que cuando pasó el ángel de la muerte por sus casas, no hubo ningún muerto. Yo no sé, pero siempre me ha quedado en mi mente, ¿habrá habido algún hebreo que no quería salir? ¿Habrá habido alguna familia hebrea que dijo, estamos muy contentos, hemos vivido aquí desde siglos, 400 años, ¿a qué vamos a ver allá? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos va a llevar? Todos, la mayoría habían creído y habían confiado. No sabemos si alguno no puso, pero la prueba está que Dios les estaba diciendo a los hebreos, si tú no crees lo que digo, la muerte va a entrar a tu casa y a tu hogar, aunque seas del pueblo hebreo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Tú tienes que vivir creyendo y confiando toda palabra que te habla Dios para tu vida. No podemos vivir en el pecado y jugando con el pecado. Si Dios te ha dicho, deja de hacer esto, pon orden en tu casa, pon orden en tu empresa, pon orden en tus pensamientos, pon orden en tus relaciones, pon orden, porque yo voy a visitar pronto este lugar. Y dice la Biblia que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto. Allí el espíritu de muerte, aquel ángel de la muerte, llegó y recorrió toda la tierra de Egipto. Y murieron los primogénitos de las bestias, de todas las bestias de Egipto. Murieron los primogénitos de en cada casa. Y yo siempre me pongo a pensar, si murió el primogénito de cada casa, quiere decir que si el padre de aquella familia era primogénito de su familia, él murió y murió su hijo también. Aquella mujer experimentó la muerte de su esposo y la muerte de su primogénito. Qué dolor, qué llanto, qué tristeza. Y a veces nosotros acarreamos por la dureza de nuestros corazones y acarreamos y traemos tristeza, dolor y maldición a nuestras familias y a nuestros hogares, porque no ha habido un genuino arrepentimiento de nuestros pecados. Y a veces decimos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Porque no hemos querido escuchar la voz de Dios. No hemos querido ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando y hablando. Una plaga, 2 plagas, 3 plagas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 llegó la muerte. Ahí estaba Faraón, los capitanes de Faraón, el ejército de Faraón, desde el principal del reino, el rey, el que se sentía Dios, perdió a su hijo primogénito. Desde los siervos, los esclavos, todos los primogénitos de Egipto murieron. Fue un llanto y un clamor terrible en toda la tierra de Egipto. Mandó llamar a Moisés y a Aarón y dijeron, salgan, váyanse.
Ya no nada más a 3 días, oren. Váyanse. Y les volvió a decir, y pídanle a Dios que me bendiga, oren por mí. Ahora sí, el Dios que se sentía Dios reconocía que había un Dios. Nosotros que somos su pueblo tenemos el poder y la autoridad para mostrarle al mismo diablo quiénes somos, y el poder que actúa en nosotros es el poder que estaba con Moisés y con Aarón y con el pueblo de Dios. Por eso vemos que Dios nos habla suavemente. Y vemos que cuando Dios los sacó de Egipto con su poderosa mano, no había una persona débil entre ellos. Había ocurrido una sanidad sobrenatural. Salmos 105, 37. Es una cosa que podemos observar. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Y no hubo en sus tribus enfermo. Quiere decir que cuando ellos salieron, Dios les había dicho que tocaran las puertas de los egipcios y que les pidieran vestido, que les pidieran oro o plata. Y dice que la gente estaba tan desesperada en Egipto que sacaban mudas de ropa y se las entregaron. Les entregaron guaraches, zapatos de la Canadá, de Domit, de todo, de Nike. Todo les entregaron lo que tenían. Se quitaron todo el oro, las joyas, con tal de que salieran. Y dice que esa noche Dios le concedió al pueblo de Israel que despojaran a Egipto. Y hubo un teólogo que dijo: Dios no estaba robándole al pueblo de Egipto, estaba haciendo que les pagaran el sueldo de 400 años de esclavitud que no les pagaron. Dios hizo justicia para su pueblo a su debido tiempo. Pero vean lo precioso: no hubo un enfermo, no hubo una persona débil entre ellos. Había ocurrido una sanidad sobrenatural. Tenemos que entender que aquel cordero, aquella sangre preciosa, prefiguraba y representaba el sacrificio de Jesucristo para nosotros el día de hoy. Aquella sangre los protegió de la muerte, los salvó de la muerte. Para ti y para mí hoy la sangre de Jesucristo nos salva y nos perdona nuestros pecados y nos libra de la muerte eterna. Y además dice la palabra que fueron sanados. Fueron sanados en una forma sobrenatural. Ni el más anciano estaba débil. Los ancianos que salieron fortalecidos, salieron rejuvenecidos. Los niños, los que no comían bien porque no tenían buena alimentación, salieron fortalecidos con un milagro sobrenatural. Por eso la palabra de Dios ahí en los Salmos aclara totalmente que dice: y no hubo ningún enfermo entre ellos. En el 26 y 28 del mismo capítulo 105 de Salmos leemos lo siguiente: envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo y no fueron. ¿Y no fueron? ¿A qué? ¿Cuál fue el punto del éxito, de la bendición, de la manifestación del poder de Dios a favor de ellos? Que no fueron rebeldes a su palabra. No fueron rebeldes a su palabra. Por eso encontramos
que el día de hoy, cuando Jesús nos habla y nos dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la palabra de Dios se cumple en Jesucristo. Allí en Isaías 53, 4 y 5 dice lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, quiere decir por nuestras desobediencias. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué palabra tan poderosa! Una palabra que fue escrita 700 años antes de que Jesús viniera al mundo. 700 años antes, el Espíritu Santo proféticamente le hablaba a la humanidad, nos hablaba a nosotros y nos revela a nosotros que lo que se dijo de Jesús 700 años antes de que Él llegara se cumplió cabalmente. Él subió a la cruz, como oveja fue llevado ante el matadero, y como oveja ante sus trasquiladores no abrió su boca. Cuando Pilato le preguntó: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Rey de los judíos? Dice que Él no abrió su boca. La sangre de Jesucristo fue derramada. La sangre que fue puesta en el dintel y en los postes de aquella puerta del pueblo hebreo los salvó de la muerte. Hoy la palabra te dice a ti: si tú crees lo que Dios te está diciendo y hablando a tu corazón, hoy tú puedes ser perdonado y limpiado de todos tus pecados, porque Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. Ahí está escrita la profecía. Cristo la llevó a cabo. Por eso Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Y en esta mañana, si tú estás aquí y estás escuchando la voz de Dios, Él te está diciendo: abre tu corazón y déjame entrar. Abre tu corazón y déjame entrar. El Espíritu Santo te dice: no seas rebelde a la voz de Dios. Por eso encontramos que la palabra nos da un evento final. Vamos a Mateo 4 del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuérdate esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú necesitas el pan físico, necesitas la vestidura, necesitas un techo y un sustento. Dios te lo da y te lo puede dar. Pero si tú piensas que vas a vivir sin la palabra de Dios, estás totalmente equivocado. Y entonces te va a traer la muerte eterna. Por eso es necesario para el mundo físico, el mundo natural, entender nuestra naturaleza espiritual. Necesitamos escuchar la palabra poderosa de Dios. De tal manera que
Seguimos leyendo. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. No sé si alcanzamos a comprender esto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vino una comprensión a la mente humana de nuestro Salvador y Señor. Todo el poder, toda la gloria, toda la riqueza, todo lo que puedes anhelar en este mundo y desear, ahí estaba dispuesto para ser entregado en sus manos totalmente. Y seguimos leyendo. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, una orden, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y les servían. Dale la gloria al Señor. Reflexionemos. Leemos el evento del ataque frontal y directo del demonio contra Jesús. El demonio atacó frontalmente a nuestro Salvador para hacerlo caer en pecado, para destruir su obra mesiánica y redentora como Hijo de Dios, que había dejado el cielo para tomar un cuerpo y cumplir un propósito. El diablo le atacó para romper el propósito de Dios e impedir la salvación de nuestras almas. Este momento fue crítico y fue crucial en nuestra salvación. Y ahí estaba el Señor con aquellas tentaciones poderosas, porque atacó los tres aspectos que nos son más débiles en nosotros. El primero, la carne, con un deseo profundo del hambre. Después de 40 días, ¿cuánta gente ha matado y ha asesinado para poder comer? La carne, el hambre que sentía era muy poderosa, y el diablo le tenta y le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo tentó con la vanagloria de la vida, mostrando que él era un hijo de Dios. La palabra de Dios dice: lánzate y Él te va a mandar a sus ángeles y Él te va a cuidar tu pie en piedra. ¡Lánzate! La vanagloria de la vida. Pero también lo tentó con los deseos de los ojos. Le mostró todos los reinos del mundo, toda la gloria de ellos. Pan. Enviará a sus ángeles a guardarte. Le mostró todos los reinos del mundo. Y en cada tentación Jesús derrotó a Satanás y lo neutralizó con la palabra de su Padre. Si te fijas bien, en el fondo, la palabra de Dios destruyó y atacó directamente los argumentos de Satanás. Atacó directamente los argumentos de Satanás. Sí, sino que en cada ataque Jesús se recordó a sí mismo lo que Dios había hablado del asunto de cada tentación en su palabra. El diablo había
sacado unas tentaciones poderosas, la palabra de Dios atacó cada asunto de la tentación. Pero Jesús hizo algo. Pon atención, porque esto es la conclusión, es la cereza del pastel. Jesús se recordó a sí mismo lo que Dios había hablado acerca del asunto. Cuando le tentó con el pan, la palabra que él conocía saltó y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Y así en cada asunto, la palabra que estaba en el corazón, Jesucristo la trajo a la mente, Jesucristo la recordó. Y por eso vemos que él decidió no desobedecer la palabra que él conocía. No tentarás al Señor tu Dios. No lo tentó arrejándose. Cuando le dijo, le mostró toda la gloria del mundo, él le dijo: no voy a caer en la tentación de vender y de entregar todo lo que Dios tiene preparado para mí. Lo llevó a una obediencia absoluta, y en esa obediencia y en esa fe derrotó a Satanás, y Satanás salió huyendo. Hizo huir al mismo diablo. Y te quiero decir, fe tuvo Jesús en la palabra de Dios que él conocía. Y esa fe de Jesús hizo que el milagro de que el mismo Satanás saliera huyendo fue precisamente porque él confió y creyó en la palabra de su Padre. Dios no va a obrar ningún milagro en nuestras vidas si estamos en desobediencia. Ahora, escucha esta plegaria que es para dos tipos de personas que están sentadas en esta mañana. Para los que ya somos creyentes en Cristo, y para todavía aquellos que no le han entregado su vida a Jesús. Si tú todavía no le entregas tu vida a Jesús, escucha esta oración. Si tú ya le entregaste tu vida a Jesús y te das cuenta que no has estado siendo fiel y que has vivido en desobediencia, ponte a cuentas con Dios. Cierra tus ojos y escucha esta oración. Y repítela conmigo. No importa si seas del primero o del segundo grupo, tú sabes lo que a ti te va a corresponder. Di: Señor Dios Todopoderoso. Repítelo, no lo oigo. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te pido perdón por mi rebelión y desobediencia a tu palabra. Te ruego que me guíes y me des la fuerza para poner en orden todas las cosas en mi vida. Te pido que me ayudes a estar de acuerdo con tu palabra. Te entrego mi vida, mi corazón. Ven, Señor Jesús, toma el control de mi vida, toma el control de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Te recibo también como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Si el Espíritu de Dios te habló en esta mañana y Él te hizo entender que tú necesitas la salvación de tu alma e hiciste esta oración de todo corazón, quiero invitarte para que hagas una segunda oración más corta, entregándole tu corazón a Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás.
si tú necesitas la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador o pecadora, que necesito el perdón de mis pecados, que necesito la vida eterna. Te abro mi corazón y te invito a entrar. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Hoy te entrego mi vida, mi corazón, mi espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y perdonarme. Amén. Si tú hiciste esta oración, señálamelo levantando tu mano derecha, porque voy a orar por ti y pedirle a Dios que te bendiga y bendiga a tu familia. Levanta tu mano ahí donde estás. Si hiciste esta oración por primera vez, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice. Voy a pedirles a todos que nos pongamos de pie, y a los que levantaron su mano, pasen al frente. Pasen al frente los que levantaron su mano. Los demás cantamos. Y mientras cantas, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de las riquezas de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús, declaro tu bendición para estas familias aquí representadas. Bendícelas, Padre. Bendícelas a ellos como personas y bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus trabajos y ayúdales y bendícelos en sus finanzas. Si alguno de ellos está enfermo, declaramos sanidad completa y total para sus cuerpos. En el nombre de Jesús, declaramos que no hay silla de ruedas para quienes tú tocas y has sanado por la fe en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, hoy bendigo y declaro que tu gozo, que tu paz vienen sobre de ellos. Bendice y derrama tu gracia en sus vidas. Amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. La belleza incomparable de Jesús, el
Repite conmigo. Padre, en esta mañana confirmo tu palabra en mi corazón. Hoy declaro que yo creo lo que tú me has hablado a mi corazón. Y hoy me dispongo a obedecerte y también a ver los milagros que debido a la obediencia tú tienes preparadas o preparados para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.